Shabbat Shalom con estas hermosas mujeres de oración. Continuamos otro sábado de estudio verso por verso, continuando con el capítulo 7 del libro de Esther. Muchísimas gracias, Señor. Gracias, señora Esther. Bienvenida. Gracias, Yamilita, y muy buenos días a cada una de ustedes, amadas siervas del Señor. Damos pues continuación al estudio que estamos llevando a cabo, que es el libro de Esther. Hoy día, como le acaba de decir nuestra hermana Yamilita, vamos a estudiar el capítulo 7. En el capítulo 7 vamos a hablar un poquito de del contexto de Esther. Esther fue una mujer que en su época jugó un papel trascendental y que hoy sirve de ejemplo a muchas mujeres, como cada una de nosotras. El Señor, pues, obró discretamente por medio de Esther y sus huellas, evidentemente, en toda la historia en la que protege a su pueblo de la destrucción. Vemos nosotros cómo Dios fue obrando a través de Esther para salvar a su pueblo judío. Y retomando el versículo 14 del capítulo 6, dice: aún estaban ellos hablando con él cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Esther había dispuesto. Aquí vimos cómo los acontecimientos se precipitaban intensa y rápidamente para Amán. Apenas acababa de explicar su situación cuando llamaron a la puerta los siervos del rey que venían a buscarlo para que asistiera al banquete que él había prometido asistir. Entonces, ya vimos que en esta historia de Esther, hay dos personajes importantes, y estos dos personajes son la reina Esther y Mardoqueo. Ahora bien, si Esther, que ya vimos, es un simbolismo de nuestro amado Mesías, ilustra a nuestro amado Mesías, Mardoqueo, ¿a quién representará? Se recuerdan que la semana pasada nosotros leímos el libro de Oseas, ¿sí? El capítulo 11, y ahí quedó una pregunta: ¿a quién representará Mardoqueo? Conociendo que este libro de Oseas es un libro profético, que tiene significados proféticos, entonces preguntamos ¿a quién podrá ilustrar Mardoqueo? Y regresamos a los 3 versículos del capítulo 11 de Oseas, que dice: cuando Israel era muchacho, y ahora sabemos nosotros quién es Israel, ¿sí? Era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerio, es decir, ofrecían alabanza, ofrecían adoración. Yo con todo esto enseñaba a andar al mismo Efraín. ¿Quién es Efraín? ¿Quién es Israel? Conocemos que es la casa del norte. Tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. ¿Sí? Es decir, vimos nosotros, aquí vemos tanto en el verso 1 como el 2, ¿sí? Que Israel pues se alejaba y se alejaba del Señor. Tanto más él dice que los llamaba, ¿sí? Los llamaba, ellos sin embargo se alejaban, se iban tras los dioses de las naciones, y a los dioses de las naciones iban y les sacrificaban la alabanza que era solamente para su Dios. Iban y le sacrificaban adoración. Y ahora nosotros, aquí en la historia de Esther, de este libro, encontramos a la otra casa, a la casa del sur, en las mismas condiciones que Israel. ¿En qué se encontraba Israel cuando fue deportado? Cuando fue llevado cautivo, en desobediencia. Por esa causa fueron llevados cautivos. Y lo mismo sucede con la casa del sur.
Recordemos que el rey Ciro de Persia, por mandato de Dios, y esto lo encontramos y ya lo leímos en Esdras capítulo 1, verso 4, les dijo a todos los judíos que regresaran a su tierra, que regresaran a su templo, pero ellos se resistieron. Ellos se acomodaron también en estas naciones, comenzaron a tener sus bienes y bueno, se sintieron cómodos y no atendieron el llamado. No atendieron el llamado que venía de parte del Señor por medio del profeta Jeremías dado al rey, y ellos no entendieron, sino que se quedaron ahí, se resistieron. Y por eso lo vemos en este capítulo, en esta historia de Esther llorando, llorando vestido de cilicio y de ceniza. ¿Por qué? Porque ellos entendían que era por causa de su desobediencia que les había venido este mal. Y buscaban a Dios con un corazón arrepentido. Ellos hicieron realmente teshuvah, y cuando hacen teshuvah, entonces Dios vio su corazón y podemos ver cómo Dios vino obrando en esta situación. Es decir, ellos buscaban las misericordias del Señor. Ellos buscaban que Dios tuviera compasión de ellos y les perdonara. Y aquí vemos en el verso 3 cuando dice, y yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, a Israel, tomándole de los brazos, y no conoció que yo lo cuidaba. Y esto es terrible, ¿no? Porque esto se sigue repitiendo en la historia. Dios nos está llamando, nos está hablando con muchas personas, porque justamente esto es lo que le está diciendo aquí el Señor a Efraín. Yo te he enviado profetas, te envío personas para que te hablen de mi amor, para que te vuelvas al pacto, pero sin embargo, ustedes no obedecen, no conocen. No conocen, o sea, esto para los judíos era como un misterio. No sabían que Dios los guardaba, no sabían que Dios los cuidaba. Ellos no sabían que quien les proveía era el Señor. Y ellos le daban esas bendiciones a los dioses paganos, a los Baales. Ahora recordemos porque estamos haciendo la pregunta, si Esther es simbolismo o prototipo de nuestro amado Mesías, ¿a quién va a representar o a quién representará Mardoqueo? Entonces, recordemos también que en el capítulo 6, verso del 10 al 11, vimos que Amán se le ordenó, ¿sí?, vestir a Mardoqueo con el vestido real y se le montó en el caballo también de la realeza, del rey, y se le puso corona. Entonces, y ya lo vemos a Amán vestido como príncipe. Y es algo muy importante porque también nosotros vemos que ya ahora ya pasando al capítulo 7, porque esto está bien entretejido y es hermosísimo, me impactó muchísimo a mí. Vemos que en el capítulo 7, verso 1, porque continúa, dice pues, el rey con Amán al banquete de la reina Esther. O sea, ya ella viene, Amán, porque lo trajeron rápidamente. La reina Esther la vemos acá, ya en el banquete, y es algo que también yo o sea, vino a mi corazón el pensar que Esther pues tuvo que haberse en el segundo banquete, haberse esmerado de una manera impresionante para agradar a su esposo. Entonces, encontramos a Esther, encontramos también a Mardoqueo, vemos también nosotros aquí en Oseas que el Señor le está hablando a Efraín, le habla a Israel, y en Apocalipsis, capítulo 19, que es impresionante, que vamos a leerlo, este capítulo, porque aquí en este capítulo 19, de Apocalipsis, está todo el contexto, ¿sí? Y en este contexto está hablando de toda la redención, de cómo Dios traerá de los cuatro vientos de la tierra a sus escogidos. Y esto es lindo poderlo ver, poderlo entender, que todo está relacionado con este libro que es profético, el libro de Esther. Dice aquí en Apocalipsis 19, verso del 1, que vamos a leer todo el capítulo.
Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues han juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Luego en el verso 4 dice, pongamos atención, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían, amén, aleluya. Aquí leemos nosotros, aquí vemos que dice que había una fiesta en los cielos, podemos ver, dice que los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron a tierra y adoraron a Dios, y todos exclamaban y decían, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Pero también nosotros vemos, que esto me gustaría que ustedes lo leyeran, ¿sí? Detenidamente, los capítulos 17 y 18 de Apocalipsis. Aquí nos hablan en estos capítulos de los dos juicios, tanto la Babilonia religiosa, como también la Babilonia espiritual o la Babilonia económica. Entonces, y esto lo vemos también nosotros, lo podemos ver que lo vamos a ir viviendo más adelante, en el capítulo de Esther, capítulo 2 del libro de Esther. Ahí lo podemos también ver. Ahí nosotros podemos ver que hubieron 2 siervos. ¿Se acuerdan de 2 siervos? Los siervos que se querían matar al rey. Bueno, lo vamos a ver más adelante. Lo dejo así para que podamos un poquito ir cogiéndolo, ¿sí? Continuamos. Ellos daban a la alabanza. Y luego dice en verso 5, y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Verso 6, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decían, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. A ella, escuche, verso 8, a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones de los santos. ¿Sí? ¿A quién fue que se le vistió de lino fino? ¿A quién fue que se le puso ropas resplandecientes? Bueno, vamos a irnos a Esther, del capítulo que leímos las semanas pasadas, que estudiamos, capítulo 6, verso 10. A ver si alguna hermana ahí le quiere ayudar. Está puesto en la pantalla. Amén. 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 Gracias, hermano. Entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. Y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él. Así se hará al varón cuya honra desea el rey. Amén. Amén. Entonces vemos nosotros, gracias mi amada hermana, que a quien se le vistió de lino fino, se le pusieron corona, se le montó a caballo, ¿sí? En el caballo del rey, fue a Mardoqueo. Entonces Mardoqueo, ¿a quién está representando? Está representando a la iglesia, a la esposa del Cordero. ¿Sí? Esto sí que es maravilloso poderlo entender de esta manera, es glorioso. Y continuamos leyendo. Y dice en el verso 9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo,
Estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Verso 11, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como de llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y dice, y los ejércitos, 13, y estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, le seguían en caballos blancos. Entonces, ¿quién le seguía en caballos blancos? La iglesia, la vencedora, la que guardó la palabra, la que guardó el testimonio, como lo dice en el verso 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Eso es hermoso. Entonces, Mardoqueo representa a la iglesia, a la vencedora. Continuamos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carnes de fuerte, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres, esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y con el ejército. Y aquí ponemos mucha atención a este versículo 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella señales, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados, vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Aquí en Apocalipsis vemos que se está preparando la caída del acusador cuando llegue el momento. Ante esto, se preparan aquellos que vienen a combatir, como dice, vestidos de lino y en un caballo. Y eso lo vemos nosotros vemos a Mardoqueo. Y Mardoqueo, podemos ver que Mardoqueo fue quien denunció, recordemos, quien denunció se lo dijo a Esther, o sea, denunció por medio de Esther, a Bigtán y a Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que ellos procuraban ponerle mano al rey Asuero. Entonces, esto tiene una revelación muy linda con Esther capítulo 2, verso 21. ¿Sí? Y dice el verso 21, y los demás fueron muertos con espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Recordemos que cuando cuando el rey descubrió que estos dos eunucos de verdad querían ponerle mano al rey, ellos fueron ejecutados. Entonces, toda la palabra del Señor va conectada. Nada se sale, nada queda fuera. Entonces, por eso vemos que este libro de Esther es un libro profético. Es un libro donde nos habla de la redención final. Verso 2 del capítulo 7 dice, y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther, ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, se te será otorgado. Aquí vemos nosotros que el rey le pide a la reina, ¿sí? que le diga qué es lo que desea.
¿Cuál es su petición y cuál es su demanda? Verso 3 dice, entonces la reina Esther respondió y dijo, oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, si al rey le place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Aquí podemos ver nosotros en la reina Esther que mostró tanta sabiduría para hacer su petición. Recordemos que en este segundo banquete seguramente Esther se había esmerado muchísimo, muchísimo en que el rey la pudiera conocer un poco más. ¿Por qué razón? Porque el rey ya tenía meses, ahí como vemos en el libro, dice que 3 meses tenía que el rey no la había mandado a llamar a la reina. Por lo tanto, la reina ya hasta pensaba que el rey se había olvidado de ella. Entonces, ella en cada encuentro, en cada banquete, trataba de demostrar al rey lo valiosa que ella era. Por eso, ella trataba de que el rey la conociera a ella en lo profundo, para que de esta manera pudiera desenmascarar a Amán, ¿sí? Entonces le dice ella al rey, si he hallado gracia a tus ojos, si al rey le place, séame dada mi vida, ya me vístelo como soy. Soy una esposa ejemplar, soy una esposa que busca agradarte, soy una esposa que se viste linda para ti, soy una esposa que trata de hacer lo mejor para ti, soy una esposa que vivo para ti. Por eso le está pidiendo ella, dame la vida, quiero amarte hasta que la muerte nos separe, quiero cuidarte en la enfermedad, quiero cuidarte en la salud, quiero cuidarte, quiero estar contigo en las riquezas como también en la pobreza, quiero estar contigo. Por eso te ruego que me des mi vida, ¿sí? Y aquí vemos que ella no se identificó inmediatamente como judía, ¿sí? Porque la masacre era para todos los judíos, pero ella no se identifica. Porque vemos que Amán había escondido la identidad del grupo que quería masacrar. ¿Y esto dónde lo vemos? Lo vemos, recordemos, porque ya lo vimos en Esther capítulo 3, verso 8. A ver si alguna hermana lo puede leer. Verso 8 y 9. Amén. Amén. Está en la pantalla. Amén. Sí, hermana, está en la pantalla. Dele lectura. Y dijo, Perdón, siga nomás, hermanita. y dijo Amán, gracias hermana, y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes. Perdón. Si corre el mouse, hermana, de las que, ya está, de las de todo el pueblo, perdón que me retraje, y no guardan las leyes del rey. Al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10.000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Gracias, Martín. Amén. Como podemos ver nosotras aquí, podemos ver, Amán no le había declarado qué pueblo era. Por eso es que vemos nosotros que Esther actuó con mucha sabiduría, con mucha sabiduría. En primer lugar, recordemos que ella obedecía todo lo que le decía Mardoqueo. Y es por esta razón que ella, pues, aún seguía guardando ella el secreto, ¿sí? De qué pueblo ella pertenecía. Y cuando Amán le pidió al rey destruir a este pueblo, no dijo que era judío. Yo imagino que Esther leyó el edicto del rey y ella por eso se esmeró en que el rey la pudiera conocer a ella, pudiera ver lo virtuosa que ella era. Y así como ella era, también era su pueblo. Por eso ella le dice al rey, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por la demanda. Entonces ella comienza, le pide el favor al rey, ¿sí? Le pide el favor al rey y le dice,
y le pide que el rey le dé la petición, su vida, y la demanda por su pueblo. Entonces aquí Esther, como podemos ver, me estaba pasando a las otras imágenes, Esther también mostró sabiduría en la manera que formuló su petición. Cuando ella dijo, séame dada mi vida por mi petición. Es decir, ella apeló de una manera personal, sabiendo que todo lo que había hecho era agradable al rey. Ella se había esmerado en agradarle al rey. Por eso ella le dice al rey, séame dada mi vida por petición. Mi petición es mi vida. Quiero vivir, ¿sí? Quiero mi vida. Quiero darte más a ti. Tú ya conociste cómo soy yo. Y así también es mi pueblo. Por eso ella dice, y mi pueblo por mi demanda. Entonces, ¿cuál fue la petición que David también, y esto es lindo verlo, que David en el espíritu, ¿sí?, hace del Mesías? Él le dice, y eso lo vemos en el Salmo 16:9, cuando el Señor, ¿sí?, cuando David habla proféticamente en este salmo, porque este salmo es mesiánico, donde le pide su vida. Y dice, se alegró por tanto mi corazón, Salmo 16:9. Y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma. Aquí le pide, Señor, no dejes mi alma en el Seol. No dejarás mi alma en el Seol. No permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Aquí, por eso es que vemos que Esther es una ilustración de nuestro amado Mesías, ¿sí? Aquí Esther le está pidiendo al rey la vida. Quiero vivir, quiero vida. Entonces, es la misma petición que David hace en el espíritu del Mesías. No dejes que mi cuerpo vea corrupción. Proféticamente hablando del Mesías, le dice, no dejarás mi alma en el Seol. Verso 4. Porque hemos sido vendidos, dice Esther, hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si fueras para siervos y siervas, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Entonces ya Esther había demostrado al rey quién realmente era ella, una judía de mucho valor, y así como ella era su pueblo. Entonces, aquí estamos viendo nosotros claramente que ella pide al rey, le pide vida, y le dice al rey que si lo destruyen a ella y a su pueblo, sería una pérdida irreparable. Y también nosotros podemos ver algo que aquí también, en la petición, por ejemplo, de Esther, dame vida, lo podemos también ver en el Salmo 2:6, porque vemos nosotros a nuestro amado Mesías pidiendo la vida, porque Esther es que le pide la vida aquí al rey, dame la vida mía, dame mi vida, la vida de mi pueblo, ¿sí? Porque si fuéramos vendidos para siervos, para siervas, para esclavos, yo me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. En el Salmo 2:6 también, David, hablando proféticamente de nuestro amado Mesías, dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Pídeme. Y esto es lo que el Señor siempre a nosotros nos dice, pídeme. El Señor te dice, pídeme. Cuando nosotros le pedimos al Señor y esa petición viene conforme a su voluntad, el Señor nos concede la petición de nuestro corazón, ¿sí? Aquí vemos a Esther pidiendo la vida, pero el Señor también aquí lo vemos en el Salmo 2, ¿sí? Que el Señor le dice, pídeme y te daré por herencia, pídeme. Entonces, ¿quién es el primogénito entre los muertos? Recordemos, ¿quién es el primogénito entre los muertos? Nuestro amado Mesías, el que pidió, pídeme. ¿Quién es el primogénito en resucitar? Nuestro amado Mesías. Él es el que resucitó. Y por eso lo vemos nosotros en el monte Getsemaní, intercediendo por su pueblo, ¿sí? Como Esther. Esther estaba intercediendo, ahora ya no se presentó delante, ahora ya no la vemos presentada entrando al palacio,
al patio del rey, de la casa del rey. No, ahora la vemos nosotros en una cena, en la cena del Cordero, en una cena, sí, que había preparado. ¿Para quién? Para el rey, para su esposa, sí. Y ahora lo vemos ahí, la vemos a ella intercediendo por su vida y por el pueblo. ¿Y quién es el que intercede por nosotros, nuestro amado Mesías? En el monte Getsemaní lo vemos. Ahí el Señor está, en primer lugar, dando su vida por nosotros, sabiendo lo que Él iba pues a vivir, clamando al Señor. Dame, Señor, hágase en mí tu voluntad. Pero le está pidiendo, pídeme. Le está pidiendo al Señor, Señor, quita de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pídeme. Entonces, luego lo vemos nosotros a Él resucitado, ¿sí? El primero que resucita entre los muertos es el primer primogénito, lo vemos ahí. Por eso es la conexión, es la relación que tiene el hijo de Esther con nuestro amado Mesías. Ella representa, o sea, ilustra a nuestro amado Mesías en su petición por su pueblo. El que impide por nosotros es nuestro amado Mesías. Dice que hay un abogado entre Dios y los hombres, a Jesucristo, el justo, el santo. Hay un acusador que tenemos, que es un Amán, que nos acusa y dice ahí en el libro de Juan, con su dedo delante del Padre, mira cómo han pecado, mira, Señor, a esta mujer lo que hace. Pero ahí tenemos a nuestro lado a nuestro amado Mesías. Dice, es verdad, Esther pecó, es verdad, María pecó, es verdad, Gisela pecó, es verdad, Claudia pecó, pero yo morí por ella. Yo morí, yo di mi vida por ella y yo resucité. Él es nuestro abogado, nuestro único intermediario entre Dios y los hombres. Y lo vemos que no se quedó en la tumba, pasó el sufrimiento, pasó el dolor, la entrega total, porque vemos que él nunca pecó, ni se halló engaño en su boca. Él murió por los pecadores, pero luego lo vemos que no se quedó en la tumba, sino que él resucitó entre los muertos, y ahora pues él está intercediendo por su pueblo, por sus escogidos delante del Padre. Verso 5. Y respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther, ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Aquí el esposo de la reina Esther quedó completamente atónito con las declaraciones que había hecho su querida esposa. Imagínense, su esposa cómo se había vestido hermosa para él, que había preparado un banquete para él, había arreglado su casa hermosa. Ella quería que él la conociera en todas las facetas de una mujer virtuosa. Y es por eso que al rey le da tanto enojo al saber que le querían quitar la vida a su esposa. Y también le querían quitar la vida a las personas que llamaba, a su pueblo. Como decíamos en los estudios anteriores, que una esposa que ame a la familia de su esposo, ese esposo la va a amar mucho más a ella. ¿Por qué? Porque de esta manera conquistamos el corazón de nuestros esposos. Y cuando se toque de ayudar, bendecir a nuestras familias, ese esposo que sabe que su esposa es una excelente esposa, una mujer virtuosa, que ama a su familia, también va a ser recíproco, también va a amar a su familia y le va a ayudar y le va a bendecir. Y aquí lo podemos ver muy bien en la historia de Esther. Entonces dice que el rey se llenó de ira. Aquí vemos y preguntó, ¿quién es ese hombre capaz siquiera pensar hacerle daño a la reina del imperio persa y a su pueblo? ¿Quién? Esther, sin dudarlo, inmediatamente le dijo ella, el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces dice que se turbó Amán delante del rey y de la reina. Imagínense, en ese momento Amán estaba ahí todo cabizbajo, recordando que había llevado pues a Amán, a aquel hombre que lo odiaba, por toda la plaza, había quedado él en vergüenza, su orgullo, su ego estaba a flor de piel, pero ahora está siendo acusado de perverso, de adversario, de malo, de malvado, delante del rey. Aquí Esther descubrió la verdad sobre Amán, que no era fiel siervo del rey, no lo era, sino que era un enemigo
y adversario, y que estaba más interesado en su propia fama, en su propio estatus, que en el beneficio del rey y de su pueblo. Entonces dice que se turbó Amán delante del rey y la reina, porque vemos que Amán jamás se iba a imaginar que Esther era judía. Él había ocultado el origen del pueblo que quería eliminar, pero él nunca se había puesto a pensar que Esther era judía. Amán nunca se imaginó. Ahora estaba delante del rey siendo acusado justamente de planear asesinar a la esposa del rey. Entonces, verso 7 dice, luego el rey se levantó del banquete, encendido en ira, y se fue al huerto del palacio. Se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Ahora ya él sabía que que ya el rey se había ido levantado muy enojado. Es decir, el rey no lo defendió en ningún momento, no dijo, pero mi esposa, reina Esther, te habrás equivocado, sino que se enfureció, se enojó. Verso 8. Después el rey, después de que ya el rey se fue enojado, regresó nuevamente. Dice que el rey volvió al palacio, al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey, ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey estas palabras, le cubrieron el rostro. Ahora podemos ver nosotros, podemos ver que Esther fue una mujer muy sabia. Aquí podemos ver la sabiduría de una mujer que se deja guiar por el Señor. Sí, de una mujer que busca a Dios para que le ayude, para que le dé las pautas, para que le dé las estrategias necesarias. Porque recordemos que del Señor es la sabiduría, del Señor son las estrategias. Y Él nos las revela a nosotras cuando buscamos, cuando estamos en un problema, en alguna aflicción, algún conflicto, y no sabemos cómo resolverlo. Lo mejor es buscar al Señor en las rodillas, porque es en las rodillas que salen las grandes victorias, porque son las mejores decisiones salen de las rodillas, ¿sí? De buscar el rostro del Señor. Entonces el Señor puso en el corazón de Esther de hacer banquete, imagínense. Yo me imagino que Esther ni siquiera se lo había imaginado. Esther estaba aterrada de saber que tenía que presentarse delante del rey. ¿Cómo iría? ¿Con qué iría? Y yo me imagino que el Señor le dijo a Esther, ponte hermosa, ve y prepárale alimento a tu esposo. Atiéndelo como una esposa atiende a su esposo. La primera vez. Y yo imagino que Esther, como el rey David, le dijo, Señor, ¿voy o no voy? ¿Le digo ahora o no le digo? El Señor tuvo que haberle dicho a Esther, vuelve a invitar a tu esposo a otro banquete. Y aquí podemos ver nosotros en el segundo banquete que el Señor le confirma, puedes hacerlo. Y ahora sí, Esther, con la seguridad que el Señor le ha dado en su corazón, acusa a su adversario, acusa a este hombre perverso que quiere destruir a su pueblo y a ella. Y es hermoso verlo porque justamente el Señor le manda que invite a su enemigo. ¿Sí? Esto es impactante. Y por eso el rey quedó pasmado, el rey quedó horrorizado de ver a quién tenía en el reino. ¿Sí? Verso 9. Y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey, he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Aquí vienen porque Dios obra de una manera maravillosa. Dios toma situaciones, personas para defendernos, para obrar a favor de los suyos. Y le dice el siervo, le dice, ha obrado bien por el rey. Entonces él dijo, el rey, colgarlo en ellos. Verso 10.
Así colgaron a Amán en la horca que le había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo. Y vemos que dice que así se apaciguó la ira del rey. Según algunos comentaristas, y esto me llamó mucho la atención, dicen que probablemente Amán no fue colgado con una soga en su cuello, sino que fue empalado en una estaca gigantesca, ejecución usada anteriormente a la crucifixión. Antes crucificaban a las personas, a los reos de muerte, en unas empaladas que eran gigantes, ¿sí? Y dicen que probablemente fue ejecutado de esta manera. Bueno, el Señor dice que fue colgado, en la palabra vemos que fue colgado en la horca. Bueno, por eso digo, me llamó la atención y lo traigo para que más o menos veamos, ¿sí? Amán entonces encontró su muerte en el mismo instrumento que él tenía la intención de ejecutar a Mardoqueo, aquel hombre que no se humillaba delante de él. Y vemos nosotros que el Señor dice que el malo, el hombre perverso, caerá en su propia trampa, como dice Proverbios capítulo 29, verso 6. Dice, al malvado lo atrapa su propia maldad, pero el justo puede cantar de alegría. Siempre cuando los malvados traman su maldad, la maldad se vuelve contra ellos. Por eso nos enseña el Señor en su palabra y dice que todo lo que el hombre sembrará, eso recogerá. Y aquí vemos que Amán está recogiendo lo que sembró, ¿sí? Entonces, él cae en su propia cosecha. Él cae en lo que hizo para su enemigo, ¿sí? Él cayó. Tal vez el mejor ejemplo de esto fue también, y esto lo vamos a ver en el enemigo de nuestras almas, Satanás. Satanás cuando creyó que había matado, que había destruido, ¿sí?, al Mesías, ¿sí? Él dijo, bueno, cuando ya nuestro amado Mesías murió en la cruz, él dijo, ya, la obra del Señor se quedó. Ya no hay quien salve al pueblo de Israel. Ese pueblo que Dios tanto ama y que lo favorece y que lo bendice y que pelea por él. Ya maté al Salvador, al autor de la vida. Entonces, cuando creyó que había ganado, fue cuando logró que las multitudes, ¿sí? Logró que las multitudes crucificaran a Jesús. Fue cuando resultó que nuestro amado Mesías resultó ser el instrumento de su derrota. ¿Por qué? Porque lo que él no sabía era que una vez que nuestro Mesías moría y daba la vida, él iba a resucitar. ¿Por qué? Porque es el autor de la vida. Y como él dijo, yo doy mi vida por mi propia cuenta, a mí nadie me la puede quitar. ¿Por qué? Porque era el autor de la vida. Y esto no lo sabía Satanás, el diablo. Por eso él pensó que ya una vez que lo crucificaron, una vez que instó a las multitudes para que lo crucificaran, entonces él creyó que ya había terminado, que había acabado con el plan de Dios. Pero resultó ser el instrumento, la bendición, para que todos nosotros, todos aquellos que oyen la voz del Padre, que escuchan su palabra, que se vuelven a Él de todo corazón, que se arrepienten de sus maldades, tengan vida conjuntamente con aquel que dio su vida por nosotros y murió en aquella cruz. En el caso, por ejemplo, nosotros aquí podemos ver claramente, en el caso de Amán, Amán era culpable y murió por el inocente. ¿Por qué? Porque Amán fue culpable y él murió por el inocente Mardoqueo. Mardoqueo era inocente. En el caso de nosotros con Yeshua, fue el inocente, ¿sí?, el que murió por nosotros, que somos culpables. Nosotros somos culpables. Nuestro amado Mesías nunca pecó, como dice las Sagradas Escrituras. Pero él murió por los culpables. Murió por todos nosotros, para que nosotros todos tengamos esa oportunidad de regresar al Padre. A través de su palabra. Y que su palabra cambie y transforme nuestros corazones.
porque es la palabra del Señor la que cambia y transforma los corazones de los hombres. Es la palabra del Señor la que es más cortante que una espada de dos filos. Es la que puede penetrar a nuestra mente, a nuestra alma y aún, como lo dice ahí en el libro de Hebreos, hasta nuestros tuétanos. Y es el que puede discernir en nosotros. Y es la que puede traer arrepentimientos de pecado. Su palabra. Por eso dijo nuestro amado Mesías, si me amáis, guardad mi palabra. Si me amáis, ponerlas por obra. Porque yo morí por ustedes que son culpables. Pero en mí serán redimidos. Por eso vemos en el Apocalipsis 19 que habla solo de la redención del pueblo de Israel. Y esto nos llevaría, esto tiene que llevarnos, al igual que el salmista David, a pedirle al Señor con todo esto que estamos viendo, ¿sí? Porque al igual que el pueblo judío, nosotros también hay una sentencia, hay un acusador, hay un enemigo, hay un Amán que nos quiere destruir. ¿Y cómo nos quiere destruir? Trayendo a nuestra mente las enemistades, a nuestro corazón el orgullo, a nuestro corazón la envidia, el chisme, porque sabe que todas estas cosas no proceden de Dios y nos apartarán del Señor. Recordemos que el tiempo que vivimos en este mundo es corto. El enemigo de nuestras almas, este Amán, a través del sistema, atrapa a la gente, las tiene prisioneras a las personas. Quiere manejarlos a su manera. Como vemos hoy en día, la gente esa noche celebrando un año gregoriano, haciendo fiesta, y se olvidaron de la fiesta más linda y más importante, que es el Shabbat, el día que nos regaló el Señor para nosotros, para su pueblo, para su heredad, que nos gocemos en su presencia, no en los Baales. Y esto me lleva a recordar cuando el pueblo de Israel se adulteró delante del Señor, adorando al becerro de oro. Y cuando el Señor le dijo a Moisés, baja baja para que veas en lo que ha caído tu pueblo. Y cuando Moisés bajó del monte Sinaí, cuando estaba con el Señor, trayendo las tablas que el Señor había escrito con su propia mano, los mandamientos, el pueblo estaba en una completa algarabía. Se estaba prostituyendo con aquel becerro, con los dioses de las naciones. Pero sin embargo el Señor, en su infinito amor y en su infinita misericordia, así como está a favor aquí de los judíos, porque es su pueblo amado. Y Él ha prometido que seguirá bendiciendo a su pueblo y atrayéndolo a Él, como dice el capítulo de Oseas. Aunque el pueblo no sabe que Él es que lo cuida, que Él es que lo guarda. No entiende. Sin embargo, nosotras que entendemos, debemos ser como el salmista David que dijo en el Salmo 51, 10. Y para mí debemos leer todo este salmo y todo este salmo aprenderlo y todo este salmo orarlo, porque este salmo es un salmo hermosísimo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea, Señor, por favor. Si es posible, quita ese corazón de piedra que tengo y dame un corazón de carne. No me eches delante de ti y no quites de mí tu presencia, tu Santo Espíritu, no lo quites de mí, Señor. Y vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble que venga de ti, Señor, me sustente de día y de noche. Para cuando nos encontremos en estos momentos difíciles, cuando los amanes vengan en contra de nosotros a destruirnos, podamos salir victoriosos. Y si hay amanes dentro de nosotras, esos amanes de orgullo, vanidad, esos amanes prepotentes, altivos, pidámosle al Señor que los saque de nuestra mente, de nuestro corazón, y pidámosle, como dice aquí el rey David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. No quiero ese corazón lleno de odio, resentimiento, de amargura, de chisme. Está siempre mirando a nuestro prójimo. ¿Qué se pone, qué se quita, qué come, qué no come? No miremos a los demás. Oremos por los demás. Oremos por nuestro prójimo para que el Señor obre a favor de ellos.
¿Y quién puede orar a favor de su prójimo? Es aquel que tiene un corazón limpio. ¿Quién puede amar a su prójimo? Es aquel que tiene un corazón limpio. ¿Quién puede dar cosas buenas a su prójimo? Aquel que está lleno de la presencia del Señor, que el Espíritu de Dios lo sostiene. Por eso este Salmo 51 es tan hermoso y deberíamos con él orar delante del Señor. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Créalo, Señor. Y con esto concluimos. En cada uno de estos capítulos, la reina Esther, ¿sí?, que hemos leído, la reina Esther nos deja un gran legado basado en la valentía, basado en la humildad y basado también en la sabiduría y en la fe en el único Dios de Israel, en el único Dios, el Dios de Israel. Ese Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra y que tiene el dominio y el control de todo lo creado. Ese Dios que es amoroso, ese Dios que es misericordioso y que siempre nos guardará de la ira de nuestros enemigos y nos cuidará de todo mal. Pero si aún no fuera así, porque a veces pasamos por procesos y a veces decimos, bueno, si oramos por esto y por qué se murió, oramos por esto y qué pasó. Pero esto me lleva a mí, a Daniel capítulo 3, verso 16, viendo a estos 3 jóvenes, cuando respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, estos 3 jóvenes son Sadrach, Mesach y Abednego. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Cuando ellos habían preparado este horno de fuego 7 veces más caliente que de costumbre. ¿Por qué causa? Porque ellos se habían negado a adorar a la imagen que el rey Nabucodonosor había construido. Entonces ellos le dijeron, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no es así, si es el Señor no me libra, si voy a ser consumido por esta mi prueba, si este es mi tiempo de partida, si este proceso tengo que vivirlo porque así al Señor le place, yo voy a vivir. Como dijeron estos jóvenes, oh rey, no serviremos a tu Dios, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Yo creo que la reina Esther tuvo muy en cuenta a estos 3 jóvenes. Y por eso ella confió plenamente que Dios la guardaría de su esposo, porque ella se enfrentaba, era su esposo. Y ella tenía en su corazón y dijo, bueno, si no le gusta el banquete a mi esposo, lo que yo le he preparado. Y bueno, y si llego a morir, lo haría sabiendo que sería recompensada con uno de los aposentos que Dios tiene guardado para la vida eterna, para aquellos que le aman y permanecen fieles al llamado, para aquellos que están con él a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, para aquellos que están dispuestos a dar su vida por amor a su nombre. Entonces debemos entender que las pruebas no consisten en que Dios me dejó de amar. Recordemos siempre esto. No. O simplemente porque ya no soy hija de Dios y porque no soy hija de Dios, ahora pues vienen las pruebas. No, todo lo contrario. Cuando el Señor nos tiene como hijos, siempre va a buscar la manera de que nuestro espíritu sea fortalecido por distintas pruebas que logremos pasar, como dice el apóstol Pedro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que saber que las pruebas vamos a tener que superarlas y muchas de ellas, como dice el apóstol Pedro, vamos a pasar por el fuego. ¿Por qué? Porque tenemos muchos enemigos. Ellos se van a reunir y van a pedir precio por cada una de nosotras, por nuestros hijos, por nuestra familia, van a pedir precio. Pero recordemos que hay un intercesor entre Dios y los hombres, a nuestro amado Mesías. Él intercede por nosotros. Y hay algo muy lindo que debemos recordar, es esto, que nosotras en el Señor podemos descansar, aún en medio de los problemas, en medio de las dificultades, como la reina Esther, porque aquí vamos a recordar a la reina Esther. Yo creo que ninguna de nosotras hemos pasado el proceso de Esther, no. Pero sin embargo, Esther se mantuvo
firme, serena, buscando y esperando que Dios la ayudaría a ella y a su pueblo, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos ver? Que podemos dormir tranquilas, hermanas, porque así como Dios salvó de las garras al pueblo de los judíos, a los judíos, de las garras de Amán, el Señor los salvó, y como también el Señor libró del horno de fuego a Sadrach, a Mesach y a Abednego, también a nosotras. El Señor va a socorrernos y va a haber bendición en nuestras vidas. Vamos a ver la bendición de Dios. Vamos a ver la benevolencia de nuestro amado Padre. La vamos a ver. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios bueno y que Él está a favor de su pueblo que confía en Él, de su pueblo que espera en Él. Recordemos que Él dice en su palabra que si nosotros esperamos en Él, jamás seríamos avergonzados. Entonces, todas sus promesas que están en la Torá, las veremos en nuestras vidas cumplirse porque Dios es fiel a su palabra. ¿Sí? Fiel a su palabra. La gracia de Yeshua, entonces, llega por medio de la Torá, por medio de las instrucciones, por medio de estos consejos que nos da para cada una de nosotras. ¿Sí? El reconocer, el creer en el sacrificio que hizo nuestro amado Dios al enviar a su Hijo, a nuestro amado Mesías, a nuestro amado Yeshua, a morir en la cruz del Calvario por cada una de nosotras, por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestros esposos, por nuestros hermanos, por nuestras generaciones, porque esto va de generación tras generación. El Señor en su palabra, clama a mí y yo te responderé. Tal vez algún día dejaremos de ser, que no estaremos en este mundo, pero si usted es una mujer de Dios, una madre que sabe buscar la presencia del Señor, como Esther, una esposa que sabe buscar la presencia del Señor, como esta mujer, entonces el Señor va a obrar. Y cuando ya no estemos, el Señor seguirá obrando. Seguirá obrando, ¿por qué? Porque Él es fiel. Nosotros somos infieles, pero Él es fiel a su palabra. Fiel a su palabra. Dejémoslas en las manos del Señor, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, tataranietos, que tal vez no vamos a conocer. Y que es más, yo no lo voy a conocer, porque falta mucho. Pero sin embargo, el Dios de toda gracia, el Dios de toda misericordia, va a obrar a favor de nuestra generación, va a cuidarnos. Entonces la gracia de Dios es el resultado de una comunión constante y diaria con nuestro amado Mesías, quien luego de su muerte nos envió su Espíritu Santo, su Ruach Kadosh. ¿Para qué? Para que nosotros estemos con Él y seamos fortalecidas, animadas a seguir adelante. Esto para que pudiéramos obtener la gracia, mediante la gracia de nuestro amado Mesías, su sabiduría. Podamos obtener también el discernimiento y la capacidad de poder entender el mensaje que nos dejó oculto, por ejemplo, en este libro tan hermoso como el libro de Esther. Un libro de mucha revelación. Este capítulo 7 es un libro de mucha revelación profética. Aquí podemos ver a nuestro amado Mesías obrando de una manera maravillosa. Hasta aquí este estudio. Vamos a orar para que el Señor nos dé esa gracia, nos dé esa bendición de poder ser esa mujer llena de sabiduría y de discernimiento, y que podamos tener esa valentía que tuvo Esther cuando se enfrentó a diferentes problemas, porque no lo vemos solamente con uno, sino que lo vemos primeramente presentándose ante su esposo en el palacio, luego en el primer banquete y luego en el segundo banquete. Pero dice la palabra del Señor que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Bendito eres tú, Señor. Gracias porque no nos has dejado sola, Padre. Nunca nos has dejado ni nos dejarás. Gracias, Señor, porque tú estás, Señor, abierto para darnos todo lo que te pidamos, todas las herramientas, entre ellas, Padre, la más importante, la sabiduría, el discernimiento,
la humildad, la sencillez, que todo proviene de ti, Señor. Hoy yo te ruego, Padre, que nos bendigas a cada una de estas mujeres que estamos aquí, Señor. Y aquellas mujeres, Padre, que escucharán este estudio, Padre, que leerán, Señor, esta historia tan linda de Esther, donde nos hablas, Padre amado, acerca de la redención de tu pueblo. Gracias, Señor, porque, Señor, a través de esta mujer, Esther, somos, Señor, llamadas, Padre, a ser mujeres sabias. Gracias, Padre, porque ella es un fiel ejemplo, Padre, de poder, Señor, ser una mujer virtuosa y agradarte a ti, Padre amado. Bendícenos, Padre amado, con tu presencia. Bendícenos con tu sabiduría. Danos tu fuerza, Padre, y todo aquello que no te hará de nosotros. Todo aquello, Señor, que tal vez está molestando ahí, Padre, como el orgullo, Señor, que sabemos que no proviene, Señor, Padre amado, de ti, sino que, Señor, de las tinieblas, Padre, proviene es de Padre amado, del infierno, Señor. De ahí provienen, Señor, todos estos espíritus, Señor, todos estos sentimientos y pensamientos, Señor, malos, como la envidia, Señor, la vanagloria, Padre, el orgullo, la altivez, la prepotencia. Señor, quita todo lo que haya malo en nuestros corazones y permítenos, Señor, fluir, Señor, en la grandeza de tu presencia, que podamos fluir, Padre. Ayúdanos, Señor, a cada una que estamos aquí. Permítenos, Señor, disfrutar, Señor, de cada uno de estos dones que son hermosos, Padre, que traen gozo y traen paz a nuestros corazones. Y que en el momento, Padre, que haya que enfrentarse a alguna situación, cada una de nosotras recorramos, Señor, a ti. Corramos a ti y busquemos, Señor, tu dirección. Busquemos, Señor, Padre amado, las pautas, las estrategias que tú se las das a quienes te la piden. Gracias por este tiempo maravilloso y gracias por hablarnos a nuestro corazón. En el nombre del Mesías, la gloria solamente sea para ti. Amén, amén, amén. Amén, amadas hermanas. Amén, amén, señora Esther. Dejamos cerrados acá el estudio. Muchísimas gracias, Señor. Gracias, señora Esther.